Bodega San Francisco Creciendo Juntos presenta Rat Pack de día viernes, con la Paula Comandari con una sonrisa que no le cabe en la cara porque se va de vacaciones. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo estás, Coneja? ¿Cómo estás, Paloma? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. ¿De qué vamos a hablar en este último Rat Pack Así de la empecé todo. temporada? Claro. Cualquier cosa negativa con una gran sonrisa, eso está claro. Exactamente. Bueno, vamos a hablar del regreso de Pablo Longueira a la UDI y de cómo se toma realmente ese anuncio, cómo se lo están tomando al interior del partido, donde les puedo contar que conviven cierto alivio, dudas, distancia y también molestia. Paloma Ávila, ya la escuchaba, muy buenos días. Paloma Ávila no se va a ninguna parte. No, ya se fue. Y yo no tengo ninguna sonrisa porque como No, que no siempre acepto mi está realidad. sonriendo. No acepto mi realidad, yo quiero estar más de vacaciones. ¿De qué vamos a hablar? Hoy hablaremos de la posibilidad sin precedentes de descifrar los intrincados caminos de la genómica y también de avanzar hacia el desarrollo de nuevos medicamentos de la mano de la invitada de piedra del siglo XXI, la inteligencia artificial, que ya ha dado 2 bombazos de noticias en lo que va de enero. Oh, vaya. Qué bueno. Ya, está bueno eso, pero partamos Qué por Pablo auspicioso. Longueira. Bueno, parte importante de la UDI, les puedo decir una facción, considera que el retorno de Pablo Longueira, bueno, ayuda y puede ayudar mucho. Pablo Longueira es un histórico, lo conocemos bien su trayectoria y eso para, como les digo, muchos ayuda en un momento en que el partido siente que se está quedando sin peso político, sin peso pesado, con figuras como históricos, también en Alarraín fuera de la primera línea, Patricio Melero, que se fue a encabezar la industria de los salmones, Salmón Chile, y Juan Antonio Coloma probablemente con funciones próximas diplomáticas. Embajada en España, dice. Eso es lo que más suena. En un partido donde siempre se ha recalcado que las decisiones se toman de manera colectiva, las canas cuentan y se necesitan, y por eso para, como les digo, una parte relevante de la UDI, el regreso se vive como una buena noticia. Alguien con trayectoria, con historia, con experiencia para una etapa bien compleja, marcada por la negociación con el nuevo gobierno y por un Congreso fragmentado. El anuncio, eso sí, no dejó de sorprender, creo que sorprendió a todo el mundo, sobre todo Fue porque... esto el miércoles un WhatsApp que mandó anunciando que volvía a la militancia. Claro, y que se hizo viral, por supuesto, rápidamente, porque hay que hacer un poquito de memoria, Coneja Paloma, porque hace apenas un mes daba una entrevista, gran entrevista, en la revista El Dínamo, donde Longueira decía que se iba a hacer patria a los campos de Hielo Sur, ¿se acuerdan? Y que por lo mismo dejaba la política activa. No es que lo dijo hace 6 meses, fue el 23 de diciembre. Entonces ahí aparece como la primera grieta, porque algunos dicen estar en compás de espera, al menos hasta marzo, porque tiene que pasar el verano, y ver si es que sigue convencido de jugar este nuevo rol. Claro, porque ahora está de vacaciones. Claro. Entonces, No, algunos me dicen... y hay 2 proyectos distintos, e irse a campos de hielo o es un poco distinto. Exactamente. como plan Tiene- diverso. tiene- A menos que a la UDI la manden al congelador, pero entiendo que no es la idea. Tiene su matiz, ¿verdad? Sí. Claro, hay que ver si se trata de una decisión de largo plazo, porque sí, hay harto escepticismo y que tiene que ver este escepticismo con los cambios de opinión del ex senador, ex candidato presidencial y ex presidente de la UDI. A eso se suman otros ingredientes bien relevantes, porque para muchos militantes jóvenes, Longueira es un personaje lejano. Sí, claro. No es alguien con quien hayan trabajado, 1. 2, lo conocen, sí, obviamente, pero de oídas, de relatos, de referencia, ¿ya? Y eso marca distancia incluso con algunos de los parlamentarios UDI nuevos, que van a comenzar en marzo su gestión como parlamentario. Y, claro, es distinto para los que estuvieron trabajando con él cuando Longueira lideró el partido, ¿verdad? Que además era otro Chile, un Chile sin redes sociales, sin estallido social y sin la fragmentación actual, o sea, un Chile muy distinto. Chile binominal. Así es, el Chile binominal. Aunque hay quienes celebran, como les digo, su retorno e incluso ya piensan en fórmulas para que colabore de manera más activa. Claro, algunos dicen, oye, hay elecciones
de la directiva de la UDI en enero, puede ser que incluso esté como pavimentando el camino para una eventual candidatura a presidente. Hay algunos que incluso están pensando eso. Pero bueno, vale la pena escarbar un poquitito más profundo, sobre todo considerando el contexto del nuevo gobierno de José Antonio Kast, uno de los dirigentes que, recordemos, y hay que hacer memoria, junto a varios de su generación, sintió que la figura de Longueira no les permitió brillar ni abrirse un espacio importante, relevante en la UDI. Hablamos de la llamada generación perdida, con nombres conocidos como el exparlamentario Rodrigo Álvarez, la exministra y también parlamentaria Marcela Cubillos, figuras como Gonzalo Uriarte, Marcelo Forni o Darío Paya, a quienes, bueno, les costó tomar ese protagonismo, tomar las riendas del partido y hacerse del partido en algún momento. O sea, siempre se sintieron muy taponeados. Y lo que me dicen fuentes de la UDI es que coinciden que con esa generación, al final, porque pasó mucho tiempo entre medio, la relación nunca se recompuso del todo, no hay afinidad, no hay cercanía y hoy no parece haber una línea directa. Estamos hablando de que uno de esos personajes es José Antonio Kast. Así es que así están las cosas en Chile Vamos. El ambiente sigue bien nervioso después de la derrota presidencial, cuando tuvieron una candidata además encumbrada por tanto tiempo, y están golpeados, claro, por la elección. Y Longueira aparece en este momento y dice querer jugar un rol importante tras su reingreso a la UDI, que no es la primera vez y ya ha renunciado varias veces. Así es que vuelve Longueira. Acordémonos un poco de su trayectoria. Acuérdense que él renuncia a la UDI y anuncia su regreso en 2020 en una entrevista donde dice que quiere ser candidato a la convención. ¿Se acuerdan? Quiere ser miembro de la Convención Constitucional. Me había olvidado Sí, eso. yo también, a mí me hicieron recordarlo ayer en el reporteo. Él quiso ser candidato a esa mesa, incluso llamó a votar a prueba en su momento. Yo también como que me había... En el plebiscito para ver si se hacía una nueva constitución. Claro, llamó a que se votara a prueba, incluso cuando ya estaban en el debate. Claro. No le hicieron mucho caso. Y ahí entonces renunció a la UDI y obviamente bajó su candidatura. Eso fue en enero de 2021. Y por eso, bueno, muchos de la UDI no saben bien qué esperar. Lo miran con distancia y recuerdan estas decisiones erráticas, estas idas y vueltas e intentos fallidos por volver a presidir el partido, si lo intentó después de serlo. Y para varios simplemente entonces ese gran regreso no existe. Y el punto más complejo de esta historia yo la pongo en José Antonio Kast, en la relación de Longueira con Kast, porque haciendo memoria y conversando con harta gente de la UDI ayer, me recordaban que Kast se fue de la UDI por Longueira, o sea, se fue por Longueira. Y el episodio es bien conocido, cuando Longueira, como líder del partido, le pidió en algún momento bajar su candidatura senatorial por Los Lagos, ahí se fue Moreira, y lo trasladó a Santiago Oriente. Empezó como, ya, ok, a pensar en su candidatura acá, y luego le dijo que no, que por Santiago Oriente no, y lo terminaron enviando como candidato a diputado por La Reina, ¿se acuerdan? Casi un poco a la fuerza. O sea, como que Kast hizo sin muchas ganas esa campaña, y terminó ganando por un punto. Es que encuentro muy, muy llamativo cuando uno va recordando lo que va ocurriendo. Le ganó por un punto a Catalina del Real, que además hoy es diputada republicana. Para que vean ustedes las cosas. Vueltas de la vida. Y fue en ese momento, precisamente cuando ya lo hicieron todo este tipo de movimientos, cuando Longueira era el presidente de la UDI, que me dicen que Kast entendió que no había espacio para él entre los coroneles. Y después vino lo que ya sabemos, Acción Republicana, la candidatura presidencial independiente de 2017 y más tarde el Partido Republicano. Entonces ha tenido una vuelta compleja en el interior de la UDI, cuando era parte de la UDI José Antonio Kast, pero además la figura de Longueira tiene este quiebre con esta generación que al final nunca tomó cargos muy relevantes, o de primera línea o de dirigencia. Siempre estuvieron ahí un poco más subyugados. Esta puede ser su revancha. Vamos a ver. Políticamente,
Longueira no es visto como un socio de José Antonio Cast, porque uno pregunta, bueno, tal vez puede ser una línea de comunicación interesante, alguien fuerte en la UDI con Cast, me dicen que no, que eventualmente podría incluso considerarlo como un adversario interno, que como que incluso lo que ha hecho Longueira en estos últimos días de hablar de los ministros tipo yogur, que tienen Fecha de vencimiento. muy rápido, ¿no? Es como que se siente a Longueira... Me imagino que no debe haber caído muy bien en la OP. Yo creo que no le cayó muy bien, porque además se siente como un personaje que le manda mensajes por la prensa. Y además que es bien escuchado en el sector. Siempre que tiene habla una lo injerencia escuchan. importante. Sí. Así es. Y lo otro que me dicen es que alguien como Longueira, que sabe entender las señales políticas, también se lee su regreso como un personaje que quiere capitalizar el descontento que hay en la UDI, precisamente por la configuración del gabinete y porque los partidos políticos no están presentes. Entonces, ¿va a poder hacerlo? ¿Va a poder capitalizar ese descontento? Bueno, todo eso en todo caso genera sobre todo alarma en la UDI. Más alarma que otra cosa. Más alarma que tranquilidad y calma. Yeah. Sí. A algunos les provoca su persona una distancia importante y hay algunos que me advierten incluso que derechamente la figura de Longueira, si empieza a tener un rol muy activo y si empieza a querer ser presidente, bueno, abre ese camino, la tentación de cruzar la vereda hacia el Partido Republicano. Y eso también es complejo, porque hoy uno igual se pregunta cuál es la identidad de la UDI y en qué se distancia Coneja Paloma hoy, cuando el Partido Republicano, bueno, está en el poder y ya tiene que empezar a, no sé, a acordar muchas más cosas, a generar que es consenso, lo propio de la UDI frente al Partido Republicano gobernando. Gobernando, que obviamente ya no es el mismo que estaba en campaña, o sea, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces es importante la reflexión que se tiene que venir en el partido, un partido que ha sido súper importante, pero que hoy se lo ve un poco desfigurado, desdibujado o desfigurado también en relación al Partido Republicano. Todo esto, Paula, que contaste me hizo pensar que hay un libro que se llama Historia de la UDI, Generaciones y Cultura Política, 1973-2013. Mira. De Víctor Muñoz Tamayo, que puede ser un buen momento para revisar toda esa historia. Para releer y para entender cómo son las alianzas, la estructura y la identidad de la UDI en este momento. Súper interesante. Muy interesante. Las cuentas pasadas. Eso con el pasado, pero vamos al futuro. La IA. Al prometedor futuro. Oye, hoy voy a hacer un comentario sobre toda esa línea de oportunidades que abre la inteligencia artificial y yo creo que es bastante innegable, pero les quiero invitar a que esto sea amable. Entonces imaginemos que la ciencia clásica es como una biblioteca así gigante, colosal. Estantes interminables de volúmenes que tienen secretos preciosos, pero sin un índice tan claro, un bibliotecario tan informado y sin un lector que entienda bien el sistema de clasificación. Durante siglos, los investigadores han pasado, como diría Pablo Neruda, horas, días, años, tratando de encontrar una pista escondida que los lleve a poder encender la chispa de los descubrimientos. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, esa biblioteca empieza a tener una especie de traductor como universal y ese intérprete está impactando muchos campos del desarrollo. Particularmente quiero hablar de dos recientes e importantes avances que han sido publicados con apenas días en la revista Nature durante enero de 2026 y muestran cómo las máquinas están ayudando a los científicos a pensar formas y salidas científicas que antes eran imposibles. La primera revolución silenciosa llega con Mosaic, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por científicos de Yale que promete cambiar cómo se hace la química de síntesis. Tradicionalmente, si uno es químico y quiere construir una molécula nueva, por ejemplo, para un nuevo medicamento, pasa las horas, los días y los años interpretando datos, probando combinaciones, revisando catálogos de reacciones que ya existen, pero no sabemos bien cómo pueden ponerse en valor y sobre todo tratando de imaginar súper creativamente qué podría funcionar. Es un proceso bien artesanal, como una especie de construcción de una casa, pero sin planos. Mosaic es un algoritmo que automatiza el trabajo, integra miles de datos y te entrega
una receta para ejecutar en el laboratorio. Así es como una Thermomix. Te convierte tal como la Thermomix te hace como un buen cocinero a punta de instrucciones súper precisas. Haga ají de gallina. Haga ají de gallina y uno llega orgulloso. Ya. De acuerdo a un artículo publicado en Nature, esta inteligencia artificial puso condiciones concretas para crear 52 sustancias nuevas. Los investigadores agarraron esa receta, fueron al laboratorio y sintetizaron gracias a ellas 35 de ellas con éxito. O sea, ese camino no existía, ¿no? Pero lo incluso más asombroso, yo ya estoy asombrada, Sí. pero hay cosas más asombrosas aún. Como por ejemplo que estas moléculas no eran simples o conocidas, sino que muchas eran inéditas y tenían real potencial para convertirse en productos útiles para la química fina, para la medicina o para la agricultura. Entonces, imagínate el ahorro de tiempo, de serendipia O científica. sea, no es solo que produjo la receta como que se le había solicitado, sino que produjo cosas inesperadas. Nuevas, Claro. nuevas. Produjo recetas de moléculas nuevas que tienen, Claro, que nadie se imaginó que que pudiese tienen pasar. potencial para llegar a otro lado. Pero mientras Mosaic está ocupado en esto, como la revolución de las moléculas, otra inteligencia artificial está dedicada a descifrar las reglas ocultas de nuestra vida, de nuestra biología. Google DeepMind, la división de inteligencia artificial de esta super empresa tecnológica, cuyo producto AlphaFold hizo merecedores del Nobel de Química en 2024 a sus creadores por su aporte radical en la comprensión de cómo se doblan las proteínas, presentó ahora AlphaGenome, una herramienta diseñada para leer el genoma humano de una manera que nuevamente ningún humano, ni tampoco ninguna computadora antes había hecho. Recordemos que cuando se completó el proyecto del genoma humano a principios del 2000, los científicos literalmente lloraban porque se había abierto el libro de la vida, ¿verdad? Esta frase la hemos escuchado muchas veces. Pero ese en realidad fue el inicio de una historia que también fue complicada, porque ese libro venía lleno de capítulos cuya función nadie comprendía, capítulos como ilegibles. O sea, para ser específica, el 98% del ADN del 98% del ADN que no codifica proteínas. Cuando se abrió el genoma, el 2% dijeron, ya, estas codifican proteínas, sabemos para qué es. Pero todo este 98% restante de letras no lo comprendemos. Es un territorio vasto que incluso llegaron a llamar el ADN basura. Súper patudo, como, no lo entiendo, basura. Claro, Pero no nos sirve cuando había que buscar la solución para entenderlo, ¿no? claro, pero me da mucha risa eso de los humanos. Claro, Como, entonces está ahí inmediatamente. no lo entiendo, es basura. Ya, bueno. Después le pusieron un nombre más elegante, como materia negra, como materia oscura, porque no sabían para qué era. Pero hoy sabemos que eso no es basura, sino que cumple roles súper importantes en las frases biológicas de la vida. Hablé con Josefina Pupán, bióloga académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una súper experta en estos ámbitos, y me decía que hoy sabemos que esa antigua basura, esa materia negra, parece jugar roles críticos en el funcionamiento de las células. Pero además, la ciencia tenía, me decía la Josefina, que la ciencia tenía un límite hasta ahora, porque con las máquinas solo podía analizar por capa, o sea, como que el gran salto que había dado la Big Data, en el fondo, para la ciencia, era que podías analizar como territorios, como ya, analízame las relaciones de este sector, o capas que después iban entrando como una después de otra. Y me dice, la gran revolución de AlphaGenome es que puede analizar hasta 1 millón de letras de ADN, y se quiere dedicar específicamente a ese 98% y nos permite identificar funciones más grandes. Por ejemplo, cómo pequeñas variaciones pueden conducir a enfermedades o funciones biológicas claves. De hecho, me contó, AlphaGenome pudo predecir correctamente qué mutaciones asociadas a un tipo de leucemia activaban indirectamente un gen inductor del cáncer. O sea, un mecanismo complejo No, eso sí que antes era imposible, ¿no? Eso sí que es revolucionario. O sea, entender cómo parte esa leucemia, o sea, dónde está el inicio para poder atacarla. Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir que sí. Porque simplificarlo. si te dijera la frase que me dijo Josefina, tampoco vamos a entenderla bien. Pero en términos concretos, en esta materia oscura de los genomas, por supuesto que se esconden un montón de cosas que no sabemos. Por ejemplo, ¿qué activa ciertos tipos de cáncer?
esta inteligencia artificial no solo mira la secuencia, sino que interpreta el significado de los cambios. Algo que antes, por supuesto, solo podían hacer los humanos y que podía tomar años y años de experimentación en el laboratorio. Lo que estos dos avances que les estoy contando nos cuentan, no es que la IA sea como rápida o eficiente, que es como sabemos que la IA no ahorra tiempo, eso ya como francamente, sino que nos dicen que las máquinas están empezando a colaborar para pavimentar los alcances de la comunicación humana e insinuar nuevas posibilidades que abran otro tipo de creatividad, nuevas rutas de pensamiento inexploradas que antes además eran muy caras, como que voy a probar todas estas quinchorromil oportunidades que se me ocurren respecto de las moléculas, significan horas en el laboratorio, financiamiento de proyectos, ¿verdad? Entonces como que todo eso se acorta. En ambos casos la inteligencia artificial potencia a escala inhumana la inteligencia humana, porque los humanos no habríamos podido hacer algo es un así. aceleramiento de la capacidad de hacer preguntas y responderlas. Eso también me lo decía mucho Josefina Popán. Sistemas como Mosaic y Alpha Genome están cambiando el juego sobre cómo se van a hacer los descubrimientos de la química y la biología durante las próximas décadas, y la mejor demostración es el Nobel de Química en 2024, ¿no? A AlphaFold. Curiosamente, sus aplicaciones iniciales, la creación de nuevas moléculas, la interpretación de las mutaciones genéticas, son solo el inicio y la punta del iceberg. Una inteligencia artificial que sea capaz de prever cómo las mutaciones específicas alteran procesos biológicos puede acelerar el diagnóstico de las enfermedades raras, que son enfermedades que son atroces para las personas, porque literalmente son tan raras que el medicamento es imposible de comprar, la cura... y hay poca investigación, y hay porque poca investigación, le pasa a poca gente. y son difíciles de llegar al diagnóstico, etc. El diseño de nuevas terapias génicas o incluso la creación de órganos sintéticos, que ya está, ya hace rato venimos escuchando sobre el higadito nuevo hecho de una ratita, ¿cierto? Ya, bueno, imagínense lo que puede hacer acá. Si algo nos enseñan estos avances es que la inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta pasiva para convertirse literalmente en un agente del mundo científico, porque en la ciencia como en la vida los datos son importantes cuando entendemos qué significan y cómo se pueden usar para realmente tener un impacto. Y por eso sigue siendo hasta ahora una danza entre humanos y máquinas. Una colaboración que está empezando, pero que muestra su potencial. Algo estremecedor de este proceso es el salto cuántico, que tanto el salto cuántico en la comprensión del doblamiento de las proteínas, como en este caso del ADN o de las moléculas, lo que cambió el juego fue integrar cantidades absurdas de datos con modelos de lenguaje. Es decir, cuando aplicamos la lógica de entender las entrañas del lenguaje que ha permitido que GPT sea como un amigo hoy día, estos ámbitos abstractos de la química, de la genómica, de pronto empezaron a tener resultados emergentes sorprendentes. Lo que nos lleva a pensar una pregunta súper conmovedora, que es, por ejemplo, ¿será el lenguaje en realidad algo propio de la naturaleza más que un fenómeno humano? ¿Será que el lenguaje está en toda la naturaleza sobre la vida? Y con esta idea hermosa, que por supuesto es de filósofos más bien, nos vemos en marzo. Me encantaría seguir ahondando en la última pregunta que hiciste. Qué linda, sí, ¿no? Sí, podemos retomarla en marzo. De todas maneras, pero realmente el salto de meterle un modelo de lenguaje al mundo abstracto fue lo que cambió el juego. Entonces, ¿es el lenguaje algo de la vida? Ya, eso queda para marzo, pero para hoy, ¿a qué vamos a estar atentos, Paula? Súper atentos a todo lo que va a pasar en El Salvador hoy. A las 2 de la tarde, hora chilena, se reúne José Antonio Kast con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Eso de las 5 de la tarde, hora chilena, 2 de la tarde, hora local, ¿ya? Y es súper importante porque además de la foto con Bukele, un presidente que es adorado acá en Chile, también se está esperando que entregue algún tipo de idea, plan, algo que se pueda replicar de allá. Así es que muy atentos porque también más temprano van a visitar la cárcel en El Salvador, el Secote, esta mega cárcel, con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Así es que mucha lectura que hacer más de eso. Más temprano que tarde llegarán noticias de El Salvador. Paloma, ¿a qué vamos a estar atentos? Mira, como todos están atentos a todas estas cosas y que se resuelve la prisión de Vivanco y que los cautelares ya.
yo les voy a dar otra oportunidad de escapar. La ciencia hoy día está siendo cada vez más masiva y elocuente respecto de la importancia de escribir para mantener la salud del cerebro. Escribir y leer. Así que ahora que muchos están en sus tiempos de descanso, saben que dejen súper lejos el celular. Encuentren un libro y después escriban sus pensamientos, porque esa es la medicina que hoy día la ciencia dice nos va a ayudar. Escribir a mano también. Escribir ¿no a es mano. cierto? Con Escribir a lápiz y mano papel. every day. Se hizo un Dicen estudio que con muy un grupo bueno. de adultos mayores japoneses y esa era la cosa que cambiaba el juego. Así que a escribir y a leer. Y a pasarlo bien en las vacaciones, Sí. los que se van de vacaciones. Bodega San Francisco, creciendo juntos, presentó el Rat Pack. Muchas gracias, Paula y Paloma, por haber estado aquí esta mañana. Muchas gracias. Te vaya Regio Paulita. Muy buenos días.